tardes, compañeros del INTESCO, y en especial al ingeniero Eric de Jesús Mendoza Vázquez de la materia de lubricación. El videoblog anterior trataba de los tipos de lubricantes, sus propiedades y su almacenamiento y manejo. El día de hoy traemos un nuevo videoblog y el tema de hoy es el siguiente. Prueba de desgaste, o también conocida como ensayo Shell o de 4 bolas. Esta prueba consiste en 4 bolas fijas y una cuarta bola en movimiento, la cual se desliza y gira a 1770 RPM o revoluciones por minuto con una muestra de lubricante de grasa que tiene que estar a 27 grados Celsius durante intervalos de 10 segundos e incremento de carga creciente, va a ir aumentando, y se mide la carga máxima que puede aplicarse a la bola superior hasta que se produce la rotura de la película de este lubricante. Como sabemos, un lubricante tiene la característica de crear una película entre dos piezas metálicas, y entonces en esta prueba se mira el desgaste que tiene esta película hasta romperse. Esto nos sirve para predecir las características del desgaste con otros metales. Prueba de viscosidad. Esta prueba se realiza con un instrumento llamado viscosímetro, que consiste en un baño de aceite a temperaturas de 100 grados Celsius, de acuerdo a la norma SAE. En su interior se encuentra ubicado un bulbo capilar con el aceite en prueba. Se toma el tiempo que tarda el aceite en subir desde un nivel inicial hasta un nivel final en el bulbo, y se multiplica por una constante. El resultado numérico de esta prueba para la viscosidad es en sensistores. La medida de la viscosidad se expresa comúnmente con dos sistemas de unidades SAE-volt, o en el sistema métrico sensistoques. Otra prueba es la prueba de color. Podemos observar un aceite lubricante a través de un recipiente transparente, y el color nos puede dar idea del grado de pureza o de refino. Hay una norma la cual nos ayuda, es la de color ASTM D-2500. El aceite de prueba está obligado a ser transparente en capas de 40 milímetros de espesor, de acuerdo con esta norma ASTM D-2500. Los cristales de cera típicamente primero se forman en la pared circunferencial inferior con la aparición de una nube blanquecina o lechosa. El punto de enturbiamiento es la temperatura a la que aparecen estos cristales primero. Prueba de emulsibilidad. Esta prueba consiste en poner cierta cantidad de aceite en una probeta, de igual manera poner agua destilada a cierta temperatura de más o menos aproximadamente 54 grados centígrados. Se agita cada 5 minutos, se toman 3 pruebas, y con esto se puede determinar cómo el agua se separa del aceite. Esta prueba se hace con la norma de ASTM D1401. El ensayo DADA. Este ensayo es mayormente para conocer la destilación de un aceite. Se pone en un cojinete cierta cantidad de aceite y se gira a ciertas revoluciones por minuto. Entre menos se destile el aceite, mejor es el comportamiento de la grasa. Estabilidad frente a la oxidación. Consiste en poner 4 gramos de grasa en un balón presurizado de oxígeno y normalizado para determinar cuánto absorbe de agua la grasa dentro de él. Se toman lecturas y este dato se puede lograr con esto. Contenido de agua y resistencia al lavado. Esta prueba consiste en poner un poco de grasa y girarlo a 600 RPM. Se le agrega un chorro de agua, y al finalizar, en cabo de 1 hora, se toma el porcentaje de cuánta agua contiene la grasa, y así se determina. La prueba Falex.
Esta prueba se hace mediante una varilla que se hace girar entre dos materiales en forma de V. Es más bien para determinar la resistencia de una grasa. Punto de goteo. Esta prueba se realiza en una cantidad de grasa. Es para determinar a qué temperatura se va de estado sólido a líquido. Se va aumentando la temperatura y se determina hasta cuándo se pasa su estado líquido. Prueba de oxidación en el recipiente rotatorio a presión. Mide la resistencia de un aceite a la oxidación al ser sujeto a una oxidación acelerada en una cámara sellada y llena con oxígeno puro, bajo presión y a elevadas temperaturas. A medida que un lubricante absorbe oxígeno, la presión en la cámara sellada cae. Los resultados se reportan en minutos hasta que la presión cae a un predeterminado nivel. Prueba de herrumbre. Una porción del aceite es colocada en un vaso precipitado junto con agua y una varilla de acero pulida. El vaso de precipitado se sumerge en un baño calentado y es agitado por 4 horas. Al final de las 4 horas se inspecciona la varilla de acero por la presencia de herrumbre, corrosión. Prueba de espuma. El aire es forzado a través de un difusor dentro de una porción de aceite generando espuma. Después de 5 minutos de soplado, la cantidad de espuma generada se anota. Luego la muestra se observa hasta que se elimina la espuma generada. Luego se anota sea el tiempo de disipación de la espuma o la cantidad después de 10 minutos. Espectroscopía ISP. Una muestra diluida del aceite es atomizada con argón hasta formar un aerosol. Esta es magnéticamente inducida hasta formar un plasma de 9000 grados Celsius. La temperatura hace que los iones metálicos tomen energía y descarguen energía en fotones. El instrumento cuantifica la cantidad de energía emitida y determina la concentración en partes por millón de 20 elementos presentes en la muestra. Prueba de craqueo. Se coloca una gota de aceite sobre una placa caliente que ha sido llevada hasta aproximadamente 600 grados Fahrenheit. La gota de muestra burbujea, escupe, craquea o explota cuando la humedad esté presente. Cuando se detecta humedad, se realiza una prueba de Carr-Fisher. Dentro de las pruebas también tenemos la de conteo de partículas. Hay 2 principios que rigen estas pruebas. La primera es principio de bloqueo de la luz y el segundo que es principio de la caída del flujo de fluido. Bueno, en la de bloqueo de luz dice que tenemos un volumen conocido de aceite, dando 5 mililitros, que es inyectado a través de una celda de muestreo. ¿Qué pasa con este lubricante, con este aceite que se pone en el muestreo? Bueno, se hace pasar a un lado de la celda con un rayo de luz que a su vez tiende a detectarlo. Cuando pasa esta pequeña muestra de lubricante sobre el son rayos láser, si detecta o bloquea la luz esta partícula, entonces quiere decir que hay un bloqueo de partículas, la cual pues nos dice que se miden ambos el número y el tamaño de las partículas y detectamos que es las partículas que tiene el lubricante. Bueno, y en la caída de flujo de fluido dice que también tenemos un aceite que se hace pasar a través de una malla de mesh, conocido como a lo mejor aproximadamente 10 micrones, y el tiempo se toma para tupir la malla y el tiempo de la malla se determina. Nos dice también que el instrumento, entonces, ¿qué es lo que va a calcular? Bueno, lo que va a calcular en el flujo de fluido es la distribución y el orden determinado que los rangos de tamaño de extrapolación. Entonces aquí en esta prueba lo que nos hace es, ¿verdad?, determinar por medio del flujo de fluidos y el instrumento, pues cuántas partículas puede detectar este proceso, esta prueba. Bueno, dentro de las pruebas químicas también tenemos lo que son los componentes químicos o la compatibilidad química. Este tipo de pruebas permite determinar el comportamiento de los diferentes materiales cuando el aceite está presente en ellos. También se certifica, por ejemplo, por medio de pruebas específicas, la compatibilidad de un lubricante con las juntas de estanqueidad. Para eso nos sirven las pruebas químicas. También tenemos lo que son las pruebas para su almacenamiento de los lubricantes. ¿Por qué es importante conocer las pruebas del almacenamiento? Porque luego tenemos condiciones en las cuales pensamos que nuestro lubricante no va a perder sus propiedades, cosa que es realmente falso.
nuestros lubricantes están expuestos a perder todas sus propiedades en su vida útil cuando las condiciones en las que nosotros los almacenamos no son las adecuadas. Entonces también tenemos estas pruebas de almacenamiento que nos van a permitir conocer cuáles son las condiciones, a qué temperaturas y a qué condición ambiental podemos tener almacenados nuestros lubricantes sin perder o sin que ellos pierdan sus propiedades físicas y químicas. Dentro de las pruebas también tenemos lo que es la concentración de desgaste ferroso. Aquí nos dice que un analizador de partículas de desgaste cuantifica la cantidad de material ferroso presente en una muestra de fluido. Una cantidad medida de muestra es intersectada dentro de un analizador y la cantidad de material ferroso es determinado por el cambio en el flujo magnético. Esta prueba nos dice el cambio entonces que va a convertir la concentración del material ferroso en partes por millón. En vez de usar un sensor de luz para medir partículas, como ya lo explicamos en el conteo de partículas, y reportar un número adicional, este instrumento mide la concentración y reporta el resultado en partes por millón. Usando este método no hay interferencia con una partícula o no ferrosa. Bueno, también la prueba de dispersión. Estas pruebas tienen por objetivo determinar la capacidad de un aceite de mantener en suspensión las materias sólidas susceptibles en contaminar dicho aceite durante el servicio. Por eso es importante checar esta prueba, porque el aceite puede contaminarse y necesitamos ver que esté libre de contaminantes. Pues un ejemplo muy fácil y sencillo lo vemos en los motores de combustión. Producen residuos muy conocidos como hollín, y partes de dichos residuos se encuentran en el aceite. Por lo tanto, se debe ser capaz de mantener el hollín en suspensión y evitar la acumulación que podría llegar a producir un tapamiento en los circuitos. Este es un ejemplo muy claro de por qué es importante esta prueba. Pruebas de cizallamiento. Este tipo de prueba tiene como objetivo determinar la máxima o la mínima resistencia de los lubricantes a esfuerzos mecánicos que tienden a ser provocados por una ruptura de moléculas en ciertos componentes. Otro tipo de pruebas que tenemos son las pruebas en banco. Este tipo de pruebas en laboratorio son complementadas con las pruebas en banco. Unas pruebas que pueden ser de banco es las pruebas en motores. Este tipo de pruebas, su principal objetivo es observar el comportamiento del aceite tanto en motores de diésel y de gasolina. Pruebas en los engranajes. Este tipo de pruebas tiene como objetivo verificar en mecanismos reales las propiedades de cohesión interna y la resistencia de presión de los lubricantes. También tenemos las pruebas en funcionamiento. Las pruebas de laboratorio y las pruebas en banco son indispensables para la elaboración de un lubricante. Sin embargo, los resultados que nos proporcionan estos tipos de ensayos son muy variados. Es por ello recomendable que las pruebas sean en funcionamiento, ya que estos resultados nos hacen para nosotros una confirmación más viable para la realización de un lubricante.